Muy buenos días a todos los que nos acompañan y nos ven. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate. Hoy vamos a tener un programa muy interesante de un tema que nos concierne a todos. Sabemos que ahorita en México, en nuestro país, están sucediendo muchas cosas importantes, que sí, el Baester, que sí, el Papa, que sí todo, pero hay temas que siguen ahí y que a lo mejor pueden sonar trillados. Pero no, siguen ahí y ahí están y siguen causando efectos para la sociedad y para el mundo. Y para eso el día de hoy vamos a hablar acerca del cambio climático, cómo está afectando a Michoacán, cómo empezamos ahora a finales de febrero a empezar otra vez a sentir estos calorcitos y de repente este frío y de repente como todos lo hemos vivido, calores extremos que de repente que no lo sentíamos en lo que se podría llamar las temporadas normales de calor o frío. Ya son temperaturas extremas que afectan y que nos afectan no solamente en el tema del medio ambiente, afectan en la economía, afectan en los alimentos, afectan en la forma de vivir, en la forma de cómo van a estar las condiciones de vida de aquí no a 20 años, de aquí a 5 años, de cómo estamos, qué va a pasar cuando el clima afecte todas las condiciones de siembra con los animales, con la gente, el trabajo que deja de generar, etcétera. Hay un sinfín de variantes que se tienen que platicar y para eso invitamos y tenemos realmente aquí en la mesa a personas que saben, conocedoras, a las cuales agradecemos mucho que nos acompañen. Está con nosotros el ingeniero Roberto Marín López, que es el director de contención del deterioro ambiental de SUMA, al cual agradecemos mucho que nos acompañe, ingeniero. Está también el licenciado Gabriel Álvarez Morales, él es subdirector de cambio climático de SUMA, y nos acompaña también la bióloga Rocío Ballesteros, que ella es la jefa de mitigación de cambio climático también de SUMA. Realmente tenemos unos invitados que están realmente metidos en el tema y trabajando en el tema aquí en el estado de Michoacán, de lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer y de lo que a lo mejor no se ha podido hacer, pero que se está trabajando en ello. Entonces, para eso vamos a hablar. El cambio climático no es una ficción, realmente es una realidad que tenemos que hacer la conciencia. Y para eso vamos a platicar. Qué bueno que nos acompañan, que nos regalaron por ahí un rato de las agendas, que sabemos que pues no se para de trabajar. Qué bueno que están aquí. Me gustaría empezar, ingeniero, que nos pudieran platicar cómo ven ustedes este tema del cambio climático, qué tan cierto es lo que yo comentaba, qué tan cierto es lo que se dice en los impactos aquí en Michoacán. ¿Realmente es un tema de preocupación, es un tema de conciencia? Sí, mira, Max, yo creo que el tema de cambio climático es un tema, en primer lugar, que no tiene fronteras. Es un tema que está globalizado, porque los efectos se dejan sentir obviamente en todo el globo, y tenemos también que recurrir a las causas. Las causas del cambio climático han sido muy variadas, y esto viene reflejado desde prácticamente los años 1950, en donde empieza un desarrollo industrial pero muy con mucho auge, y es ahí donde se empieza realmente a tener las primeras causas del cambio climático. Los modelos económicos de desarrollo fueron ideados, fueron diseñados bajo esquemas productivos de altas ganancias, pocas pérdidas y poco cuidado con el medio ambiente. Ese tipo de modelo económico de desarrollo se ha estado manteniendo ahora sí con más cuidado. Ya prácticamente en los años 80 y 90 esas causas han disminuido, y en este momento consideramos que los modelos económicos han sufrido totalmente una metodología y un cambio total en su diseño que ha permitido precisamente que se disminuyan los efectos del cambio climático. Sin embargo, esos efectos son, vamos a decirlo así, transcurrentes en el tiempo, de tal manera que ahora los estamos sintiendo todavía más. Aunque ya tengamos muchas medidas de mitigación, creo que tenemos que hacer mucho, pero mucho más, para poder tener nosotros menores efectos en esos efectos que tú acabas de mencionar y que nosotros todos como personas lo resentimos. ¿Cuáles son estas medidas de mitigación a los tres? Porque
porque se ha dicho las medidas de mitigación, ahora con la estrategia también que acaba de anunciar el presidente Peña Nieto, de esta estrategia nacional de cambio climático. ¿Cuáles son las medidas que van a beneficiar al Estado? Porque aquí en Michoacán la deforestación, el problema del agua, el problema de las zonas áridas, el problema del balsas, el problema de las cuencas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estas medidas de mitigación van a contrarrestar? ¿Sí se puede disminuir? Claro que sí. ¿Sí se puede disminuir Sí. entonces? Mira, Marx, yo empezaría comentando que el término mitigación precisamente a eso se refiere, a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, desde el momento que este es un compromiso internacional, principalmente por los países que están obligados a hacerlo, los países desarrollados, países como México, aunque no somos país que tengamos el compromiso, sí tenemos, pues ahora más con la Ley General de Cambio Climático, la obligación, el deber de reducir estas emisiones. Eso es lo que vendría siendo el objetivo, la finalidad y lo que es la acción de la mitigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el reto es muy fuerte, es difícil, pero se puede hacer. En principio tenemos un marco normativo que nos obliga a tomar las medidas para reducir las emisiones. Y esto lo vamos a hacer principalmente donde están las fuentes generadoras de estas emisiones. Como ustedes saben, bueno, pues las emisiones de efecto invernadero se generan por las fuentes fijas, las fuentes móviles, las fuentes antropogénicas, que son las fuentes de la misma naturaleza que no podemos modificar, ¿verdad? Que, por ejemplo, un incendio en el bosque es un fenómeno natural cuando no es provocado. Y bueno, pues las primeras, las móviles, las fijas, pues vendrían siendo las antropogénicas, ¿no? Las que el hombre por naturaleza ha generado. Entonces, medidas de mitigación son muchas, pero básicamente, digamos que cada uno de nosotros va a tener, el ciudadano común, los servidores públicos, la iniciativa privada, los industriales, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos como que las acciones específicas que debemos hacer, ¿no? Como servidores públicos, pues impartir la normatividad, aplicar la normatividad para que aquellos generadores se mantengan dentro de los límites que permiten las normas. Y en el caso de la ley, porque esta ley es de reciente promulgación, fue apenas en el 2012, pues apenas irá a cumplir un año, lo cual es un avance muy importante. Pero esta ley obliga a las industrias, obliga a los generadores de emisiones de gases, obliga, o cómo es que la ley hace para que estas industrias, estos contaminantes disminuyan los gases. ¿Cómo le hace? ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, propiamente la ley no establece. No lo establece. Límites. Quien establece los límites, los parámetros que deben de cumplir la industria son las normas oficiales mexicanas. Entonces, lo que la ley permite es ser un instrumento que establezca un procedimiento o las bases para que las empresas, los transportistas, todas las fuentes fijas se adecúen sus procesos de producción a la norma. La norma establece límites en cuanto a, un catálogo de gases de efecto invernadero, en este caso ya clasificados, y las empresas son las que se tienen que ajustar a esos límites, a esos parámetros. Lo que la ley establece son las políticas públicas que corresponden a la federación, al gobierno federal, a los estados y a los municipios. Eso es lo que hace la ley general. Aquí, para complementar lo que dice el licenciado Gabriel Marx, hay que tomar en cuenta que hay empresas que regulamos nosotros como Estado, o fuentes de emisión que regulamos nosotros como Estado, y las que son de competencia federal o incluso municipal. Entonces aquí es muy importante, por eso yo hablaba de los ámbitos de competencia, que cada uno de estos sectores y niveles de gobierno tenemos acciones como que ya preestablecidas, ¿no? La Ley General de Cambio Climático lo que nos da es las atribuciones a los órganos de gobierno e involucra o hace partícipes a los diferentes sectores de la sociedad civil, de investigadores y demás, y bueno, establece las líneas cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en principio, pues tenemos ese instrumento ya
que es un gran avance porque pues una ley ya de observancia obligatoria, o es decir, ya de aplicación obligatoria. Sí, sí, lo que pasa muchas veces luego con las leyes es que la ley enuncia, pero no dice el cómo. Claro. No dice el cómo, no está el reglamento, no está la norma, no está el decir, sí, hay que hacerlo, pero bueno, ¿y ahora cómo vamos a llegar con una empresa aquí contaminante para que reduzca sus niveles? O sea, sí está, y eso es donde hay que seguir trabajando, ¿no? Como muchas leyes que se quedan así. Pero, ¿qué pasa? Ustedes tienen, por ejemplo, detectadas, ¿cuáles son los focos rojos en materia de emisión de gases? ¿Cuáles son esos focos? Mira, el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero es un estudio que hicimos, que hizo la Universidad, la UNAM, coordinación con la Universidad Michoacana y otras instituciones, en donde los resultados que está arrojando este inventario nos está ubicando por sectores económico-productivos, quiénes son los que están generando más emisiones a la atmósfera en el estado. Entonces, de esto lo más importante ahorita, y los podemos decir, no hay ningún problema. Bueno, sí, tengo ahorita en la mente el que ha sido el principal generador de gases de efecto invernadero en el estado de Michoacán, pues es el problema de la deforestación, los cambios de uso de suelo, la pérdida de cubierta forestal, ¿sí? Esto ha generado que nuestros bosques pues estén perdiendo su capacidad de ser reservorios de carbono y que estén actuando inversamente a lo que es su proceso natural, que es captar el carbono, almacenarlo, y por el contrario, con la pérdida de la cubierta forestal, lo que se está perdiendo es estos sumideros de carbono, ¿no? Entonces, el cambio de uso de suelo, y seguido ya por el sector energético, el sector agrícola, que en menor escala, que por cierto se ha mantenido estable en términos de crecimiento, no ha crecido mucho, pero estos datos los podemos ver en este inventario. Entonces, en este inventario, pues nos sirve precisamente para que que se haga el diseño de las acciones a seguir, que se haga un plan de acción por sectores, para que pues todos enfoquen parte de sus esfuerzos a reducir estas emisiones dependiendo del sector, ¿no? Entonces, aquí no nada más estamos involucrados la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, sino, como lo ves, están involucrados todos los sectores, el sector forestal, el sector energético, el sector agropecuario, y esto, digamos, es la base que tenemos para diseñar las políticas, las acciones a seguir en el Estado. Así es, porque el área en el que ustedes están, que es muy importante, es un área transversal al final, ¿no? Al final hay que estar buscando juntar, sumar sinergias con las demás dependencias para hacer un trabajo realmente en conjunto. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué se ha hecho con respecto de lo que comentaba Gabriel, lo que comentaba Rocío, con la ley que aquí, pero aquí en Michoacán, aquí lo estamos viviendo también, lo estamos resintiendo con el agua, con las cosas, ¿Qué se ha hecho en materia de cambio climático, ingeniero? Sí, mira, Marx, la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, dentro de todos sus programas operativos, ha estado impulsando todo lo que es la gestión para que los municipios desarrollen proyectos u obras específicas que vayan a hacer la mitigación del cambio climático. Uno de los grandes focos que tú mencionabas hace un momento también, y que ha sido detectado obviamente en la competencia federal y en la competencia estatal, es el hecho de las plantas termoeléctricas, las plantas que generan la electricidad con la quema de los combustibles fósiles. Es ahí donde tenemos nosotros grandes generadores de gases de efecto invernadero, y que obviamente que hay una política federal y una política estatal hacia lo que es disminuir la operación de esos tipos de plantas y pensar en lo que son las energías limpias, energías en donde podamos tener nosotros la generación de la energía eléctrica, en este caso, a través de micro plantas hidroeléctricas, en donde podamos tener la energía a través de las plantas solares, es decir, buscar todos los mecanismos para poder implementar otras fuentes de energía. Energías alternativas. Energías alternativas, efectivamente. Eso estamos apostándole a eso en la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.
Y particularmente también tenemos proyectos, de hecho acabamos el año pasado de gestionar 2 grandes proyectos, uno de ellos es para la ciudad de Uruapan y otro para la ciudad de Morelia, en donde estos proyectos los gestionamos ante la Semarnat y se refieren a lo que es la renovación del alumbrado público por lámparas o luminarias de tecnología LED, en donde aquí estamos utilizando ya el cambio de las luminarias tradicionales de vapor de sodio por lámparas de tecnología LED, en donde nosotros tenemos ahorros que van hasta del 60% en el consumo de la energía eléctrica. Y si estamos ahorrando el consumo de la energía eléctrica, estamos ahorrando dinero, recursos financieros, pero lo más importante es que estamos disminuyendo la operación de las plantas termoeléctricas en una proporción, obviamente, que a lo mejor no es tan impactante, pero que ya estamos dejando de emitir gases de efecto invernadero, porque al ahorrar energía estamos dejando de producirla en las plantas termoeléctricas. Muy bien, tenemos que ir a un pequeño corte, pero me gustaría que siguiéramos platicando ahorita que regresemos. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué significa eso para la sociedad? ¿De qué va a servir? Estamos hablando acerca del cambio climático, lo que se está haciendo en Michoacán. No se vayan, regresamos. Muy bien, vamos a continuar. Estamos platicando con el licenciado Gabriel, con el ingeniero Roberto Marín y con la bióloga Rocío Ballesteros de Suma. Ellos están en la dirección de contención del deterioro ambiental, del cambio climático, sí. No es trillado, insisto, necesitamos generar conciencia, necesitamos pensar que no es solamente que se van a desaparecer por ahí los osos polares y que se van a desaparecer miles de especies. No se trata solamente de eso, tiene una serie de implicaciones que vamos a vivir y que van a ser de consecuencias más graves. Sin ser alarmistas, pero ya se está trabajando, se está generando, yo creo que a pasos no agigantados, pero a pasitos se están haciendo cosas. Entonces, hace ratito estábamos platicando con el ingeniero Roberto ya hay una serie de acciones que se están haciendo también para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Esto en qué se traduce? ¿Esto en qué beneficia? ¿Qué es? Sí. Bueno, mira, Max, lo que nosotros estamos haciendo como Secretaría es fundamentalmente ir teniendo acciones y obras que disminuyan gases de efecto invernadero, que propicien el mejor desarrollo agropecuario, que propicien el mejor desarrollo forestal y obviamente que cuiden el ambiente. Y todo esto va englobado también en un mejor desarrollo económico. Entonces todo lo estamos viendo como una política transversal y como una política transversal de esa manera lo estamos nosotros tratando el asunto. Sí, entonces creo que de esa manera podemos lograr cosas importantes que mitiguen los efectos del cambio climático. Yo complementaría un poquito también esto, Marx. Medidas de mitigación, decías tú, bueno, específicamente qué se está haciendo, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado impulsando varias iniciativas en coordinación con varias dependencias, obviamente no todo le llega a la suma, sino que, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? En el sector salud, pues, nos decía la gente de la Secretaría que, bueno, se han incrementado los ingresos hospitalarios por problemas de respiratorios, principalmente hablaban de algunos problemas que no recuerdo exactamente, pero todos enfocados a esta cuestión. Y bueno, con la Secretaría de Salud estamos trabajando muy de cerca. Por ejemplo, ahorita estamos por trabajar la parte del monitoreo de la calidad del aire para la zona metropolitana de Morelia, que es un trabajo que nos compete a ambas instancias, y esto es con la finalidad de estar monitoreando cómo está la generación de emisiones, ¿no? Ahora, se trabajan las acciones de mitigación a diferentes niveles, ¿no? Desde el sector gubernamental, bueno, ya estoy comentando, ¿no? Se está buscando el de monitorear para darnos cuenta cómo está la calidad del aire, ¿no? A nivel ya bajando estas acciones a un ciudadano común, cualquiera de nosotros en nuestras casas, pues podemos hacer estas acciones de mitigación, ¿no? Así. Que va desde el incrementar el uso del transporte alternativo a los vehículos de gasolina, diésel, lo que sé yo, el uso de la bicicleta,
Se ha estado trabajando mucho en la Secretaría con los proyectos estos de las ciclovías, se está impulsando mucho este tipo de proyectos. Por ejemplo, en otros sectores, por ejemplo, acciones de mitigación, se ha estado buscando también trabajar coordinadamente con la Comisión Forestal para promover también programas de reforestación, pero más que seguir plantando, se trata de evaluar qué tanto impacto han tenido las plantaciones, por ejemplo. No nada más es llegar, poner el arbolito, sino que dar seguimiento hasta que esos arbolitos ya realmente estén generando los servicios ambientales que se requieren para reducir las emisiones. Es decir, las acciones pueden ir desde arriba, desde los órganos de gobierno, hasta nosotros en nuestras casas, ¿no? El consumo de alimentos, que generalmente, pues, estamos hablando de más generación de residuos, ¿no? Empaques, plásticos, todo esto, pues las medidas de mitigación también es regresar a mucho de los consumos de productos naturales que no generen este costo ambiental a través de un empaque, de un proceso, etcétera. En el sector industrial, por ejemplo, cuando hablamos de mitigación, hablamos de que las empresas en sus procesos productivos se traduzcan sus procesos en mecanismos limpios, ¿no? Reduzcan la generación de emisiones, la instalación de filtros, el control de polvos, de emisiones, de ruido. Todo eso es lo que se puede entender como medidas de mitigación. ¿Y eso lo están haciendo? Sí. ¿Lo están haciendo otra vez? Nosotros, ¿Hacen verificación? Sí, claro. Las empresas, en el caso de la Secretaría de Urbanismo, que tenemos como competencia del Estado, normalmente presentan un reporte a la Secretaría, que es nosotros la llamamos cédula de operación anual, que es un informe que las industrias presentan a la Secretaría, en donde reportan todo su proceso productivo a lo largo de un año, ¿sí? Y están reportándonos sus emisiones al agua, al aire, al suelo, o las emisiones de ruido, etcétera, y a través de estos informes nosotros nos verificamos que realmente estas empresas se muevan dentro de los límites permisibles por las normas oficiales mexicanas y por la misma normatividad. Entonces, esta es una forma de regular y de que las empresas se obliguen a estar dentro de estos límites de emisiones, ¿no? Ese es en términos, por ejemplo, de la industria limpia, ¿no? Así es, y por ejemplo, cuando se trata de sumar esfuerzos con los municipios, Gabriel, dentro de este programa que tú me mencionabas hace ratito, de este programa de cambio climático, es un programa estatal, es un programa que conlleva todas estas acciones, que conlleva estos trabajos. ¿Cómo están incluyendo a los municipios? Ya bien decía que la participación ciudadana es muy importante, que de verdad tiene que sumarse para que lo de las bicicletas, que ha sido un esfuerzo incansable que ha hecho la sociedad civil, creo que ahí va teniendo sus resultados. ¿Cómo lo están haciendo con los municipios? ¿Cómo están trabajando? ¿Hay estas acciones, estos cursos, talleres, no sé, capacitaciones que estén dando con los municipios para hacer también este trabajo dentro del programa? Sí. Bueno, desde el año pasado existe un programa, se llama Programa de Acción Climática Municipal, PACMUN, que es un esfuerzo iniciado por el ICLEI, por los gobiernos locales por la sustentabilidad, que es una ONG. Y nosotros ya iniciamos un enlace. El proyecto del ICLEI es tener 200 municipios con su programa de acción climática en todo el país. Uh-huh. La semana pasada tuvimos un taller aquí en Michoacán donde invitamos a todos los municipios a la participación, hubo una buena recepción al programa. Y este plan de acción climática municipal, la finalidad es de que la propia autoridad municipal, a través de su área de medio ambiente, ubique las vulnerabilidades y riesgos que existen en el territorio municipal. Y eso les permita establecer acciones que les permitan hacer frente a estas vulnerabilidades y riesgos. Así es. La Secretaría lo que les brinda es asesoría técnica para que integren bien los parámetros que el propio ICLEI les ha establecido, ¿no? Que van desde uso de suelo, desarrollo urbano, el manejo de residuos sólidos, agua, una serie de factores
que son los que inciden en el cambio climático. ¿Y ustedes están dando ese acompañamiento con los...? Vamos con ellos para, en algún momento, si... Aquí la cuestión es de que también muchos municipios, ahorita no quiero dar porcentajes, pero algunos, muchos, pocos, no tienen un área de medio ambiente. Eso para empezar. Y los que la tienen, pues en algunos casos además es una sola persona la que tiene que hacer todo, pues, los estudios, los trabajos, las propuestas. Entonces, eso es lo que luego en algunos casos pues ha limitado que los propios municipios se establezcan. Y los municipios acciones, ¿no? con una serie de problemas financieros y una serie de problemas de todo tipo, lo que menos les importa es que, pero está ahí, por eso insistimos que dentro de los problemas, pues está este problema que ahí está aumentando y ahí está Exactamente. Y el apoyo de la Secretaría ahí está. También debemos partir de que asesoramos a quien tiene la iniciativa. Porque lamentablemente también nosotros tenemos una infraestructura de recursos humanos y financieros para poder promoverlo también, que debería hacerse, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está faltando de hacer también? Lo que vas a decir. Sí, bueno, lo que yo quería complementar un poco más es que una de las, aquí es como hay que decirlo, ¿verdad? Tenemos también debilidades y creo que una debilidad en el estado, y no es privativo de Michoacán, sino creo que a nivel nacional, la mayoría de los estados estamos en la misma situación, es la necesidad de generar las capacidades locales, ¿no? Como lo decía Gabriel, nosotros estamos apoyando en las medidas de nuestras posibilidades a aquellos municipios que ya están teniendo esta iniciativa de instrumentar, de organizar su programa de cambio contra el cambio climático. Sin embargo, aquí requerimos el esfuerzo, la formación de las capacidades de las gentes en los municipios, ¿no? Porque desafortunadamente a veces no necesariamente está la gente que pudiera tener pues el conocimiento para poder bajar la información, para poder difundir o para poder diseñar el programa. Los inventarios de emisiones, hay que tener un perfil para poder hacer este trabajo. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos una invitación a las instituciones académicas y de investigación, a las universidades que están en el estado, a que se sumen a este esfuerzo, ¿no? Como bien lo decíamos en un principio, el tema del cambio climático no es un solo problema de ambiental, sino es un problema transversal que nos involucra a todos y todos tendríamos que estar participando. Y esta es una necesidad de investigación, de generación de información, de datos, que solamente pues los académicos, las instituciones de educación tienen ahí un campo de trabajo bastante amplio y muchos recursos humanos que se sumen los alumnos, estudios de tesis, de licenciatura, de maestría, a poder aportar y ir formando cuadros que ya en el mediano plazo podamos tener aquí la gente capaz de poder hacer un escenario de cambio climático o de tener complementar nuestro atlas de cambio climático. Es decir, el generar información, el generar el conocimiento, pero también es bien importante también que los medios de comunicación se sumen a este trabajo con nosotros. Actualmente creo que este es un punto clave, ¿no? La difusión y bajar la información a los sectores, involucrar a la sociedad. Creo que estos esfuerzos son fundamentales que participen ustedes, los medios, en el esfuerzo. Así es, porque yo creo que todavía hasta hace un año el tema del cambio climático era el tema de moda. Así es. Todos los estudios de los organismos internacionales y nacionales estaban, todos eran sobre cambio climático. Yo creo que estudios de cambio climático hay al por mayor, y académicos y todo, pero ¿cuándo se aterrizan, ¿no? Así es. ¿Y qué información es la que se requiere? ¿Y qué es la información que se requiere? Porque si tú te metes a buscar todos los trabajos que ha hecho el INE, que ahora es INEC, ya hay un Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático que lo acaban de poner, y hay áreas, y por ejemplo el área que también realmente el área de Ensuma, realmente es un área que se creó, tendrá 2-3 años que se creó esta área específica, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde realmente el tema es coyuntural y es de importancia para los gobiernos? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Hacia dónde van las metas en este tema? ¿Hacia dónde hay que sumar los esfuerzos? ¿Hacia dónde hay que dirigir el trabajo, Roberto? Sí, bueno, mira, en este caso
nosotros encabezados por nuestro secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, el maestro Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, él ha encabezado un gran proyecto que va relacionado en mucho con lo que es los mecanismos de adaptación al cambio climático. Y le estamos dando en la Secretaría una importancia muy relevante, y que es el tema de los residuos sólidos urbanos. Nosotros consideramos que este tema es muy coyuntural y que en gran medida va a ayudar también como medida de mitigación y de adaptación al cambio climático. Entonces está el proyecto en la Secretaría, en donde el gran problema que existe en todos los municipios del estado, en donde todos aquellos que aún todavía tienen tiraderos a cielo abierto, lo que realmente se conoce como basureros, que realmente tengamos un plan de acción para que en un corto y mediano plazo podamos tener todos esos tiraderos ya normalizados, que estén dentro de la norma, y que obviamente ya los tengamos como unos sitios remediados. Eso es por un lado. Y por otro lado, que cada uno de los municipios cuente con lo que es su relleno sanitario de acuerdo a la normatividad 083 Semarnat 2003, en donde obviamente la disposición final de estos residuos sólidos tenga la normatividad pertinente para que no cause problemas de salud y no cause contaminación al suelo, no cause contaminación al aire. Sabemos nosotros que los basureros a cielo abierto son realmente un problema de contaminación, y que esos problemas de contaminación nos están afectando el suelo, nos están afectando el aire, obviamente, y todos los alrededores, el entorno de los propios. Y hay recursos, por ejemplo, para dentro del programa, de este programa, se cuenta ya, porque el problema de siempre, el dinero, ¿verdad? Si le dice al municipio, ya sabes que tu basurero está a cielo abierto, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago para hacerlo? Hay un acompañamiento que se dé aparte de la sugerencia, aparte de decir, sabes que esto está así, sí, vamos a trabajarlo conjuntamente. ¿Está contemplado? Sí, de hecho, nuestro secretario está encabezando todo este proyecto, y él está haciendo todas las gestiones pertinentes ante los organismos correspondientes, principalmente ante la Semarnat, que es uno de los organismos que acompaña a nivel federal este tipo de proyectos, y se están haciendo todas las gestiones para los proyectos ya que estamos nosotros detectando en este momento como proyectos prioritarios, para municipios prioritarios, que es de atención inmediata, y también para aquellos que obviamente van a hacer atención en el próximo año y en el próximo año. Entonces, el proyecto está contemplado obviamente para este plan de gobierno, que es el plan de gobierno 2012-2015. ¿Y qué va a pasar porque el tiempo se nos está terminando, pero está ahí esta pregunta que siempre ha estado, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos transporte, con todos que pasa uno atrás del camión y echando el humo? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo va la verificación vehicular ahí Bueno, yo creo que el 70% de los autobuses que pasan por la ciudad te van echando el humo negro. Así es. Bueno, mira, Max, en el caso de las emisiones por fuentes móviles en el estado de Michoacán, tenemos un programa de verificación vehicular que, si bien tiene un carácter voluntario, pues es una de las acciones que también están contribuyendo a estas acciones de mitigación de cambio climático. Definitivamente aquí hay que trabajar mucho más, hay que hacer un trabajo más a fondo para poder pasar algunos obstáculos que se tienen aquí. Con los líderes transportistas. Que se ha politizado y quizás se ha dejado de lado realmente la esencia del programa, ¿no? Que es el controlar que todas estas unidades cumplan con el mantenerse simple y sencillamente. No es ir a promover un programa de verificación vehicular, es promover el mantenimiento vehicular, la afinación, ¿sí? Entonces, como ciudadanos, creo que todos estamos obligados a mantener nuestras unidades en buenas condiciones, porque además esto va a repercutir en la vida útil del vehículo, en la economía, porque finalmente... Y dice el chofer, repercute en su bolsillo. Así es, repercute además, tienes un consumo menor de gasolina y por tanto de emisiones. Eso es con los particulares, ¿no? En el caso del transporte público, creo que es un asunto que sí tenemos que involucrarnos todo el ejecutivo del Estado para poder llegar a aplicar la norma, ¿sí? Creo que en principio
no hay mucho que hacer. La ley, las normas están ahí y es hacerlas cumplir. Tenemos una Procuraduría de Protección al Ambiente, la PROAM, que están trabajando con el programa Ostensiblemente Contaminantes, pero esto también es un llamado para los líderes, para los que están al frente de esto, que realmente se tienen que regularizar estas unidades y se les tiene que dar ese tratamiento porque es una exigencia de la sociedad, no nada más de las normas, sino de la sociedad, de que exigimos una calidad de aire para nuestras familias, para nuestros hijos, y creo que ahí no hay mucho que la Secretaría pueda decir. Creo que es un problema que te trasfondo, que ha estado siempre, pero que tenemos que sensibilizar, ¿verdad?, a quienes tienen que tomar las medidas. La verdad es que hay mucho que platicar, Yo me gustaría dejar en la mesa que pudiéramos volver a sentarnos, que invitáramos a las partes que están trabajando también esto involucradas, a COECO, a PROAM, etcétera, y que nos sentáramos para ver cuál es esa conjunción de acciones, porque, insisto, debemos de crear conciencia. Yo creo que ustedes están en un área estratégica con un reto enorme, un reto enorme para todos, porque hay tantas prioridades, tantas necesidades que tiene el Estado, que el tema viene siendo una de las últimas, pero no, porque el tema implica desempleo, implica seguridad alimentaria, implica desastres naturales, implica que no vuelva a pasar una cosa como pasó en Angangueo, implica prevenir, implica muchas cosas. Yo creo que el reto que ustedes están y que donde están es muy grande. Entonces, me gustaría volverlos a que pudiéramos platicar. Vamos a seguir. Hay muchas cosas que platicar. El tiempo nos come y les agradezco mucho que hayan estado aquí. No sé si quieran, nada más rápidamente, concluir algo rápido. Pues darte las gracias por estar en este programa tan interesante, Cambio en el Debate, y obviamente ponernos a tus órdenes. Efectivamente, el tema es amplísimo. Obviamente que no pudimos abordar todos los temas que pudiéramos tener al respecto, y estamos a tus órdenes para poder ampliarlo en su momento. Vamos a hablar sobre el Balsas, porque es una zona que está ahí pujante, y ahí está, y habría que hablar. Es una zona vulnerable, además. De acuerdo a los escenarios de cambio climático, al 2050, en el estado de Michoacán, toda la zona del Balsas es una zona vulnerable a los dos parámetros, ¿no? Temperatura y precipitación. Más calor, menos lluvia y periodos de secas más largos, ¿no? Entonces creo que sí es... Y cuitzeo, ¿no? Y todas esas. Entonces, está abierta la invitación y el tema ya lo pusimos en la mesa y vamos a seguir. Muchas gracias que nos hayan acompañado. Muchas gracias.